Bienvenidos a los webinarios de Medical Expo, en donde los mejores profesionales de la salud se reúnen para compartir lo último en innovación y tecnología médica. Sumérgete en conferencias diseñadas para brindarte el conocimiento especializado más actualizado sobre dispositivos y avances médicos. Nuestros webinarios son un punto de reunión intelectual, en el que los expertos líderes de la industria de la salud te guiarán a través de los principales temas y desarrollos del sector de los dispositivos médicos. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas ninguno de nuestros webinarios, en donde podrás mantenerte actualizado con información de primera mano, sobre todo los ámbitos más relevantes de la salud. Medical Expo, donde la innovación médica se reúne. Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la comunidad de webinarios Medical Expo. Hoy nos complace presentarles un nuevo webinario. Durante la sesión pueden dejar sus comentarios, dudas o felicitaciones para poner en el chat. Al finalizar se destinará un espacio para responder a alguna de ellas. Vamos a dar inicio con el webinario de esta mañana. Nos acompaña el día de hoy el psicólogo Andrés Felipe Navarro Rolón. Psicólogo, docente y conferencista, tiene vasta experiencia en el trabajo con adolescentes en situación vulnerable. Él viene en representación de AMSA. Es una asociación mexicana para la salud de la adolescencia. Tiene por misión buscar alternativas que proporcionen una salud integral y plena en los adolescentes. Para ello impulsa la investigación, capacitación y actualización constante de los profesionales interesados. Él va a dar inicio con el tema Protegiendo el mundo interno de los adolescentes en el tiempo de la IA. Adelante, Andrés, puedes dar inicio con tu presentación. Excelente, muchas gracias. Primero que nada, gracias por el espacio, gracias a Medical Expo, que muy cálidamente nos ha recibido tanto en persona, a AMSA y a todos los profesionales, que nos permite seguir en esta labor constante por la salud, tanto física como mental, en un esfuerzo en conjunto, porque al final estos esfuerzos son lo que nosotros buscamos, ¿no? La coordinación para proteger el mundo de los adolescentes, en el caso de AMSA. ¿Por qué se darán cuenta? Hablo de un mundo interno y ahorita hablo de un mundo externo. Cuando nosotros hablamos de los adolescentes propiamente, que de hecho es esta primera parte de esta exposición, nos vienen muchas cosas a la mente, ¿no? Recuerdo cuando estaba en la maestría, en las materias donde se solía impartir de adolescencia, casi que hablaban de un demonio, hablaban casi de algo prohibido, tabú, algo desconocido, y yo les decía, pues es que no son tan malos. No, es simplemente el que, igual que en la infancia, muchas veces se nos olvida la propia experiencia adolescente de uno, se nos olvida el funcionamiento que tiene un adolescente. Si nos vamos a una definición propiamente, acorde a la OMS, la adolescencia es una fase de vida que va desde la niñez a la adultez y la acotan entre los 10 y los 19 años. Cabe preguntarse qué es a lo que le llamamos una niñez, una adolescencia y una adultez. ¿Es un rango de edad? O sea, podríamos hablar desde un ámbito cuantitativo. ¿Es una cuestión de función? Por lo tanto, entraríamos en algo cualitativo. ¿Es algo cuanticualitativo? O sea, esta unión entonces entre lo que debería de ser una persona en un determinado rango de edad y cómo debería de corresponder, o qué es a lo que le llamamos una adolescencia. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de una niñez, generalmente ¿en qué va a ir este discurso? En que obviamente son personas, obviamente tienen derechos, tienen grandes facultades, pero deben de ser cuidadas. ¿Por qué? Porque siguen siendo muy vulnerables, como otros sectores poblacionales. Cuando hablamos de adultez, ¿qué hablamos? De responsabilidades principalmente. Hablamos de necesidades diferentes y de que uno tiene que ir respondiendo ante una sociedad. Y en el punto medio, entonces, ¿qué vamos a tener? A una figura, a una persona que está en esta transición de una vulnerabilidad, no solamente a un nivel funcional psicológico, sino social. ¿Por qué? Hay muchas formas, ya ahondaremos un poco más adelante de esto, pero hay muchas formas en las cuales debemos de proteger a las infancias y a las adolescencias. Porque generalmente, ¿qué es lo que vemos? Diría Slavoj Žižek, aquellas violencias que son percibibles, no las violencias naturalizadas. ¿Cuáles son aquellas violencias naturalizadas? Aquellas que incluso están implícitas en el discurso. Un ejemplo que a todos nos ha pasado. ¿Cuántos de aquí no han visto o no han favorecido, digamos, o hemos estado o estuvimos más bien en esa posición de que llegan a una fiesta familiar algún niño, alguna niña y le dicen, ándale, ve a saludar a todos tus tíos y a todas tus tías? Y el niño que va a decir, pues no, yo ni los conozco, ¿no?
y en su imaginación pues son personas casi que ajenas y dicen, no, es que es un adulto y tienes que responder. ¿Cuál es el discurso entonces que uno ya está figurando en esa persona? Que el adulto tiene una posición omnipotente para con ese infante. Y eso se va escribiendo en su historia, en su narrativa. ¿Y qué es lo que va a pasar el día de mañana? Que puede llegar a vivir violencia y entonces no la va a poder identificar. ¿Por qué? Porque el adulto es el que tiene la razón. Parte del adolescente de esta transición también es el cuestionar. ¿Qué implica un cuestionar sano? Ojo, porque como mis colegas psicólogos que andan por aquí seguramente darán cuenta, y decía una gran doctora, pues es que uno es adolescente o los pacientes son adolescentes en todo el ámbito sano, ¿no? Como debe de ser un adolescente. ¿Y qué implica? Rebeldía, implica cuestionamiento, implica a veces ponerse en posiciones donde uno, claro que tiene que poner límites. Pero, ¿qué es lo importante de esta aparente rebeldía adolescente? Que no es la búsqueda de un libertinaje. Ahí es donde uno tiene que poner, claro que una pausa, tiene que poner un límite. Pero, ¿qué implica el que una persona se empiece a aventurar a cuestionar? Que entonces empieza a formar un criterio. Ejemplo, por ejemplo, mencionan en el Teteto Platón, ¿cómo es que sabemos que el fuego quema? ¿Cómo sabemos que cuando estamos ante una hoguera no metemos la mano? ¿Porque ya nos quemamos, porque vemos que los demás no lo hacen o porque nos vamos a atrever a experimentar? El chiste es que hay un riesgo. Y el adolescente está en este punto intermedio. Si me dicen no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no lo voy a hacer? Muchas veces, ojo, pero por supuesto que que el adolescente ya está en este punto medio, por supuesto que tiene que obedecer ciegamente, porque uno como adulto reconoce otros riesgos que él por su experiencia todavía no ha tenido. Pero este cuestionamiento constante más bien va hacia ese mundo que estoy descubriendo, esas nuevas experiencias y vivencias que interna y externamente apenas me estoy adentrando, ¿cómo las puedo ir estructurando en mi mente? De hecho, en parte de esto es que en México la población adolescente y joven consta más o menos de 3 de cada 10 personas. 3 de cada 10 van a entrar en este campo, joven y adolescente. ¿Qué quiere decir? Que un gran sector poblacional, 3 de cada 10, va a estar en este cuestionamiento constante. Los que trabajamos de cerca con estas poblaciones sabemos que implica un reto. ¿Por qué? Porque también cuando hablamos de adolescencias, infancias y juventudes, hay que preguntarnos uno como adulto qué está haciendo para entender esas poblaciones, no desde la mirada del supuesto saber, que es diferente, porque eso ya partiría de una imposición de que uno como adulto sabe, sino entendiendo que es un fenómeno que se ha ido transformando. Se transforma a partir de qué? De todas las variables psicosociales en las cuales se desarrollan las infancias. Y una gran variable que hoy tenemos, precisamente, es el respecto a la tecnología. Cuando hablamos de mundo interno, cabe también mencionar, es un término retomado del psicoanálisis, era esta Melanie Klein que comienza con este término. ¿Qué es lo que ella postula? Cuando uno tiene las memorias, experiencias emocionales y demás, va a ir formando una imagen, va a ir formando estas imágenes que nos van acompañando a lo largo de nuestra vida. Y esas imágenes, imagínense como una suerte de teatro interno, es lo que estructura precisamente el mundo interno. ¿Qué es lo que ocurre? Durante mucho tiempo, el mundo interno se creía que era algo casi secundario, ¿no? Que uno podía dejar de lado sus emociones, podía dejar de lado buscar terapia y demás, siempre y cuando físicamente estuviera bien. Ajá. ¿Y qué es lo que ocurre entonces con las partes psicosomáticas? ¿Qué empieza a ocurrir cuando precisamente el descuido del mundo interno deriva entonces en una enfermedad? ¿Enfermedad en qué sentido? En un patos, en algo que no está funcionando bien dentro del mundo interno y que tiene una repercusión directa con el mundo externo. El reconocimiento entonces de la importancia del mundo interno radica en que la estructura de la persona va a estar vinculada con su entorno, con el, por ejemplo, ya un poco más adelante hablaremos del ámbito psicoterapéutico y docente, pero este mundo interno, ¿qué es lo que permite o qué es en realidad cómo influye? Es como los lentes. Cuando me gusta manejar esta metáfora con los casos que acompaño, de que el mundo interno son como usar gafas. Si uno tiene los lentes sucios, va a ver todo brumoso.
Si uno limpia los lentes, los va a ver mejor. Si el aumento está mal, que va a distorsionar las figuras. Si se pone de repente lentes con un filtro de sol, va a poder disfrutar tal vez cosas diferentes, pero en la oscuridad no va a poder ver. El mundo interno muchas veces son como estas gafas, que a través de ellas es el cómo vamos a ver el mundo externo. El mundo externo fenoménico, digamos, existe independientemente de nosotros, pero nosotros transicionamos en este mundo externo e internamente lo dotamos de un significado. Y en ese sentido, incluso, cada palabra es importante y esto es importantísimo de tomar en cuenta cuando trabajamos con jóvenes, niños, adolescentes, jóvenes. Cada palabra va a tener una repercusión en el mundo interno. Decía un maestro recientemente, me lo recordó, las palabras son como las flechas. Una vez dichas, no va a haber forma de detenerlas. Y si hablamos que precisamente en los adolescentes, que son personas que están transicionando en una etapa tan vulnerable de su vida, imagínense cada palabra qué repercusión puede tener. Por eso es que desde el discurso que uno maneja con ellos hay que tener cuidado. Y ojo, tampoco es caer en esta parte de, digamos, sobreprotectora para con el adolescente. Siempre con cuidado, con ética y con moral, por supuesto, pero tampoco caer en este otro escenario donde es un sobrecuidado porque pareciera que no son capaces de entender. Por supuesto que son capaces de entender. Y hay críticas, hay estudios, por ejemplo, Alison Gopnik, que es un gran investigador que se dedicó a eso, dio cuenta de que en realidad las posturas mágicas, digamos, venían posteriormente por una influencia de los adultos. Y aquí es donde entraría precisamente qué pasa con la inteligencia artificial. A mí se me hace muy curioso hablar de la IA en tiempos modernos, porque ciertamente es un fenómeno en el cual ahorita todos estamos inmersos. Aquí en la sala dudo muchísimo y me atrevo a decir que todos ya caímos en algún video de inteligencia artificial. Todos, ya creímos que fue verdadero, ya caímos en una falsa noticia, ya caímos en alguna imagen, e incluso seguramente todos aquí lo hemos usado. ¿A qué voy con este comentario? A que, y de una vez vale la pena hacer la observación, no se trata de satanizar la IA, no se trata de decir es lo peor que nos ha pasado, porque no, es una herramienta. Como les mencionaron, también soy docente y cuando hablo con mis alumnos de estos temas, porque claramente más adelante lo expondremos, es algo inevitable ya convivir con la IA, no se trata de hacerla de lado. Es más bien en esta nueva modernidad cómo nos adaptamos nosotros los profesionales ante esta nueva variable, porque ciertamente tiene muchas repercusiones que antes no podíamos tener en cuenta. Menciona, de hecho, la APA. La IA interactiva son plataformas de herramientas que facilitan interacciones entre humanos e inteligencia artificial para conversar en tiempo real, tener experiencias de aprendizaje personalizadas, relaciones, recomendaciones de contenido y tanto esta IA interactiva como la generativa, que vale la pena hacer ahorita la definición, tienen el potencial de moldear el desarrollo, ojo, las interacciones y la comprensión del mundo en jóvenes. Fíjense bien. Estamos hablando entonces de que el discurso en el cual una persona se ve inmersa se va a permear también de lo que una inteligencia artificial pueda dictar. ¿Por qué? Porque hay una automatización de toma de decisiones, hay un bombardeo de información. Hace no muchos años, hace aproximadamente unos 5 o 10 años antes de que llegara la IA, ¿qué decíamos? Es la era informática, es la era de la información. ¿Y cuál era el problema de la juventud hace 10 años? Que estábamos bombardeados de información y que precisamente por toda esta información que nos llegaba de todos lados, había pareciera una crisis de discernimiento ante todo lo que nos llegaba. Hoy en día, incluso le digo a mis alumnos, ojalá ya me citaran Wikipedia. Ya casi muchas veces, sobre todo cuando los grupos son, digamos, inicial, ya poco a poco entienden o vamos aprendiendo un poco más de cómo hacer una investigación más con recursos válidos. ¿Qué es lo que nos dicen? Que, bueno, es que la IA me dijo esto, es que la IA me dijo aquello y es infalible. ¿Cuál es el problema? Que le dotamos de un significado o de una presencia más allá que de una presencia humana, porque es infalible. Y el problema es que de una herramienta simbólicamente se transforma casi que en una entidad. Ese es uno de los problemas de la IA. Por eso el término adecuado es una herramienta. Y si nos vamos hacia las adolescencias,
precisamente qué es lo que vale la pena recordar. Es algo nuevo, es algo nuevo. Estamos en pañales prácticamente. Hay estudios, afortunadamente, por supuesto, e incluso menciona una investigadora de Manchester que aún estamos en desarrollo. Y sin embargo, y aún en este breve lapso de existencia, ha dado mucho que hablar. ¿Por qué? Por las consecuencias que hemos observado en dichos entornos. Voy a retomar dos casos muy brevemente, seguramente habrán escuchado de ello. El primero es el caso de Adam, un adolescente de Estados Unidos que comenzó a utilizar una IA en septiembre del 2024, con la finalidad, ojo, de buscar apoyo en sus proyectos escolares, que es algo que es súper común. O sea, yo creo que ya todos los estudiantes utilizan esto. En pocos meses, esta inteligencia artificial se convirtió, y cito, en la confidente más cercana del adolescente, de Adam. En enero del 2025 comenzó a discutir métodos de suicidio con esta inteligencia artificial. Y en su último mensaje menciona, gracias por ser sincera al respecto. No tienes que endulzarlo conmigo. Sé lo que me estás pidiendo y no voy a apartar la mirada. Esta fue una respuesta que la IA le dio porque la propia IA le dijo que había una urgencia médica al caso de Adam. Ese día, la madre lo encontró muerto. Un segundo caso, Sewell, que era un joven de 14 años, mantenía, y creo que de hecho este fue el primer caso muy sonado al respecto, mantenía conversaciones con inteligencia artificial que simulaba ser un personaje de una serie de televisión famosa. Tenía conversaciones muy largas en escenarios ficticios, donde se solían tornar en escenarios románticos y sexuales. Conforme avanzaba esta interacción, Sewell perdía el interés en actividades donde compartía espacio y actividades con compañeros y amigos. Incluso se menciona que llegaba a casa y lo primero que hacía era correr a su cuarto, encerrarse y mantener el diálogo con este personaje. Sewell menciona en su diario, y cito, me gusta mucho quedarme en mi habitación porque empiezo a desprenderme de esta realidad y también me siento más en paz, más conectado con X, el personaje, y mucho más enamorado de ella, y simplemente más feliz. La noche de un 28 de febrero, mencionó al chatbot que iría a casa con ella. En ese momento, agarró la pistola de su padrastro y se quitó la vida. Paradójicamente, uno de los fundadores de esta plataforma de Character AI, que es Noam Chesser, menciona que dicha aplicación, y cito, va a ser muy, muy útil para mucha gente que está sola o deprimida. Y en contraparte, dice el New York Times, las afirmaciones sobre los efectos de la salud mental de estas herramientas no están probadas. Estos dos escenarios, amén de otros escenarios que uno puede encontrar en noticias, nos dan pauta de muchas cosas. En primera, como muchos otros fenómenos, no hubo un estudio previo al fenómeno al cual estamos inmersos. O sea, cuando se estructuraron, por ejemplo, estos chatbots, cuando se estructuró o se dio la cercanía que todos pudiéramos utilizar la inteligencia artificial, no hubo un estudio previo de cuáles podían ser las implicaciones. Inclusive, si ustedes buscan, encontrarán que hay una correlación y se han encontrado correlaciones de brotes psicóticos causados por un mal uso de la inteligencia artificial. Esto es en primera parte. Y en segundo, inevitablemente, ¿ante qué variables se está infundando la IA? Porque no es la IA propiamente, o sea, esa es una herramienta. Inclusive menciona Salmeron, que es un investigador al respecto, que específicamente esta IA generativa, que es justo esto que genera un contenido, genera un discurso y demás, tiene riesgos específicos como el refuerzo conductual perjudicial, la dependencia emocional, el aislamiento social, y esto redefine la comprensión tradicional del impacto de los medios digitales a la protección de la infancia. Y ojo, y a la vez incrementa los riesgos ya conocidos. ¿Qué quiere decir? No es que per se la IA haya causado todo esto, pero es un factor más que se une a los factores que nosotros ya estábamos estudiando. Por ejemplo, ¿qué onda con la depresión en adolescentes? Con el bullying en adolescentes, el acceso a armas en Estados Unidos, los entornos hostiles, el bombardeo de información. Hay muchos otros factores que ya estaban en el entorno adolescente, que estaban haciendo que justo entrando al mundo interno. Si le agregamos una entidad tecnológica como la inteligencia artificial, se va a matizar.
porque empieza esta disrupción, empieza quiebre del límite entre lo real y lo no real, y esto dentro del psicoanálisis es psicosis, cuando ya no existe esta diferenciación. Entonces, acorde al APA, una investigadora llamada de Stanford, Bethany Maples, en sí la IA, y ella también menciona esto, no es intrínsecamente peligrosa, pero tenemos que cuidar el resto de las variables. Ahora, justamente, y es otro de los factores a los cuales llegan los investigadores. Bueno, es fácil hablar de la IA, es fácil hablar de los adolescentes. ¿Qué pasa con los adultos que acompañan? ¿Qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con los pares? ¿Qué pasa con los maestros? Que también empezaron a utilizar la inteligencia artificial. Porque el adolescente por sí solo no solamente va a reflejar el uso de la IA, sino que en realidad también es una conducta aprendida del entorno que él está observando. Traigo otro ejemplo a forma de metáfora. Cuando se empezó a popularizar las pantallas, el uso de pantalla, llámese tablets, celulares y demás, porque muchos de aquí yo creo que todos nos tocó una época donde no había, o sea, donde el celular eran tabiques y era casi rarísimo que alguien lo tuviera, pero fue un crecimiento exponencial bastante marcado el uso de tecnologías. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que empieza a llegar una generación que está acostumbrada a estar todo el tiempo en una pantalla. Y a esto vamos a agregarle que ciertamente es un factor el cual seguimos estudiando y seguimos viendo las consecuencias que fue la pandemia. En la pandemia fue un catalizador para todo lo que se llevaba desde atrás, depresiones, ansiedades, soledad, todo lo que se llevaba detrás, la pandemia lo matizó. ¿Y qué fue lo curioso? Que la pantalla se transformó en un entorno seguro. ¿Por qué? Por ejemplo, escuelas, terapias, amistades, familia, era la forma en la cual uno podía tener vínculo. Ya acabó la pandemia. ¿Qué nos enfrentamos ahora? ¿Cómo volvemos a resignificar el contacto humano más allá de una pantalla? ¿Cómo volvemos a resignificar el hecho de abrazar a alguien o de tener presencia con alguien más allá de conectarnos vía digital? Por ejemplo, ahorita es un enorme uso, algo muy bueno que podemos hacer. Podemos compartir un espacio de saberes. Sin embargo, ¿qué pasa con el resto del día, digamos? Con el resto de nuestros vínculos sociales. Ese es un gran reto con los adolescentes. Algo que incluso se ha notado, se ha estudiado, es que últimamente los adolescentes no es que no quieran, es que tal vez ya no tienen las herramientas de socialización de antes. ¿Por qué? Porque desde un entorno muy primario, desde una infancia temprana, se empezaron a acostumbrar a qué? A que lo normal era ver una pantalla. Y a que les pregunto, ¿cuántos de ustedes no han visto precisamente estos escenarios donde estamos en un restaurante, estamos en algún espacio público y los padres, con tal de estar tranquilos, les dan el celular a los niños? ¿Qué les estamos enseñando entonces? El celular, la pantalla, es una vía válida para que catalices, para que metabolices tus emociones. Porque el otro real, tu padre, va a estar indispuesto en este momento. Eso en otros tiempos era llamado un objeto transicional. Ahora ya no existe. El objeto transicional, ¿cuál era la ventaja? Que era un espacio donde inconscientemente, donde el yo de la persona podía transicionar. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando ya partimos esto? Que todos tenemos nuestro espacio en transicional. Una pequeña pregunta. Todos, ¿cuándo fue la última vez que apagaron por completo todos los dispositivos? Que se pudieron realmente desconectar del celular. Lo tenemos ya no ya lo tenemos muy anclado como si realmente fuera parte de nuestras células. Ahora vamos a agregarle la inteligencia artificial. Si vemos el contraste para los que hemos estado en otras épocas donde no existían estas tecnologías, tal vez nos sea un poco más fácil, entre comillas, desanclarnos. Pero una vez que empezamos a fomentar el uso, del uso, claro, desmedido, ¿qué es lo que ocurre y qué va a haber? Una infancia que apenas está formando estas herramientas, es algo válido e incluso congruente con mi entorno social. Entonces vamos a hablar de dos escenarios principales. En la parte de la educación, de la formación de la persona y en un ámbito psicoterapéutico. Si nos vamos a la educación con adolescentes, per se este es un tema maravilloso, fabuloso, que ameritaría hablar extensamente porque al menos los que hayan tenido
la oportunidad de dar clases en secundarias, preparatorias, sabrán que es todo un reto, es divertidísimo y sin embargo, hoy en día, digamos, tiene muchos matices. ¿Por qué? Uno, si hablamos, retomando el inicio de esta plática, la adolescencia es un periodo de transición donde el adolescente va a tener múltiples retos y le agregaría en la formación de esa individualidad. Y para esta individualidad debe de haber una convivencia con pares, debe de haber una convivencia donde los límites sean bien establecidos. ¿Para qué? Para que en la formación precisamente de su yo sepa que hay algo llamado ley, que hay algo que no va a poder transgreder. Por eso es importantísimo no caer en un libertinaje. Es libertad y que el adolescente afronte consecuencias, claro, como todos los adultos, pero a conciencia el uso de su libertad. Por ejemplo, les suelo mencionar a los chicos que les doy clase en secundaria que uno de los factores en la preparatoria es la libertad, porque en la preparatoria y sobre todo para los que estudiamos en prepas públicas, como de la UNAM, el POLI y demás, pues realmente en la preparatoria es de puerta abierta, uno entra si quiere, se sale si quiere y entrega sus tareas si quiere, pero ¿qué es lo que va a pasar al final? Va a haber una boleta donde se va a ver reflejado tu trabajo. Lo mismo ocurre en la educación con adolescentes. ¿Qué es lo que ocurre cuando poco a poco los adolescentes van a ir formando esta libertad que tienen que ir retomando las herramientas con las cuales van dando cuenta? Y si a esto le agregamos que parte de estas herramientas van a ser, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿dónde está el límite? El caso que les acabo de mencionar, los dos casos. En uno hubo realmente una relación, en su mundo interno lo vivía así, es una relación interpersonal con una entidad que no existe, que son palabras. ¿Dónde está el límite en eso? No hay un límite porque la fantasía se desbordó. Eso es psicosis. En el otro caso, empezó, fíjense bien, empezó pidiendo ayuda para la escuela y terminó suicidándose. E incluso consultó formas de suicidarse con la IA. ¿Dónde está el límite de la propia inteligencia artificial? Y retomo, uno como adulto, todos nosotros también tenemos la responsabilidad, casi que la obligación, de actualizarnos en todo este tema. Porque como ya vimos, salió y salió sin medida. Y en cada uno de nuestros campos, ya sea porque en casa tienen adolescente, ya sea porque trabajan con adolescentes, porque acompañan adolescentes, es ante esa falta de límite, desde nuestra mente adulta, cómo le ayudamos a entender al adolescente que debe de tener un límite. Por eso mismo, no es el satanizar la IA, es entender el fenómeno, comprenderlo y ayudarles a ellos a entender que debe de tener un límite. Sobre todo cuando tenemos un acompañamiento terapéutico, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros, voy a hacer una observación rápida, terapeuta viene de un término que se llama terapón, que es un término griego desde la Ilíada, me parece, que era así se refirió Ulises a Patroclo, que es el segundo a la lucha. Los terapeutas, muchos colegas estarán por acá, recuerden que somos los segundos en la lucha porque el primero es el paciente con todos los síntomas que tiene que lidiar. Y uno como el segundo en la lucha, ¿qué es lo que tiene que hacer? Escuchar, comprender, acompañar, ayudar al paciente a tener herramientas, amén de muchísimas otras cosas que vemos en nuestra formación. Propiamente con los adolescentes hay muchísimos estudios que justamente entran en este cuestionamiento de cómo debe de ser el abordaje hacia ellos. Y ahora, si le agregamos el matiz de una inteligencia artificial, más allá que de la IA, es que ocurre con todo el entorno del adolescente. Porque, por ejemplo, no necesariamente todos van a hacer uso. Tal vez hay algunos que a conciencia lo critiquen, que a conciencia digan, bueno, sé que me ayuda, por ejemplo, un gran alumno que tengo, le encantan los dinosaurios, ha entregado ensayos maravillosos prácticamente ante proyectos de investigación, y él lo que hace en la IA es nada más pedirle fuentes, tal cual piden ChatGPT, necesito fuentes de investigación y que me redirecciones a páginas confiables de investigación. Y de ahí saca sus fuentes. Y digo, está excelente, para eso es una herramienta, como un motor de búsqueda. Más no, por ejemplo, un caso triste que me tocó presenciar como docente. En una clase preparatoria les pedí hacer un ensayo de su propio nombre. ¿Qué implicaba su nombre? Y sorpresa, el 90% de los ensayos fue hecho con inteligencia artificial. Y el cuestionamiento fue,
Si no sabemos significar nuestro propio nombre, si le quitamos toda esta esencia desde nuestro desarrollo de nuestra historia, desde esta herencia familiar, ¿cómo vamos a observar el mundo externo? Porque entonces vamos a estar, como el mito de la caverna de Platón, vamos a estar viendo las puras sombras y nosotros vamos a ser nuestros propios esclavos, esclavos de esa inteligencia artificial que la sombra nos está dando todo lo que necesitamos, porque ya no nos interesaría el fenómeno, nos interesa la proyección. Esto es lo mismo que ocurre en el acompañamiento terapéutico. Como habrán dado cuenta, también hubieron factores en los dos casos que les mencioné que es muy importante matizar. Hubieron detalles en los cuales ya hablaban de una potencial depresión profunda. Por ejemplo, aislamiento, pérdida de interés en labores comunes, cambios conductuales, radicales, aislamiento y demás. Ante las huellas que nosotros ya trabajábamos, repito, hay que agregarle otras. La huella digital y cómo el adolescente va dejando esa huella digital y qué tanto permiso les vamos a dar para acceder a estos medios digitales. Esa es una gran labor porque, repito, para todos los que acompañamos a adolescentes, ya sea que están en casa, a nivel profesional y demás, ellos solamente van a ver un dispositivo. Nosotros, nuestra labor es realmente cómo les damos la herramienta para que ellos puedan comprender que ese dispositivo realmente puede tener una utilidad futura. Ese es el enorme reto ahora con los adolescentes. Y no solamente con ellos. En adultos se ha visto, y hay investigación, repito, que justamente ha provocado estos brotes psicóticos. Inclusive, me parece a todos los que somos profesionales de la salud, ya nos ha tocado que llegue alguien al consultorio y nos diga, bueno, es que chequé en una inteligencia artificial y me dijo que hiciera esto, me dijo que hiciera aquello, me dijo que no hiciera esto. E incluso, afortunadamente muchas veces lo llegan a contrastar, pero también puede llegar a pasar el caso de que le hagan caso ciegamente. Y aquí la pregunta es, ¿será buena o mala? Más allá de buena o mala, es nosotros de qué lo vamos a dotar. Ante todos estos retos, ante esta presencia que estamos observando, ¿qué vamos a hacer al respecto? La invitación actual, desde múltiples investigaciones psicológicas, es primero observar a la población desde lo que ya estábamos haciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Un adolescente con depresión va a tener, como hemos hablado en otros espacios, un adolescente con muchas marcas depresivas nos va a ir narrando de una historia donde ha sido lastimado, donde ha sido ignorado y demás. Para empezar, vamos desde ahí. Vamos desde un aspecto humano. Y desde este aspecto humano es entender cómo más podemos acompañar al adolescente. Y ahí sí, adentrarnos en el uso de la inteligencia artificial. Porque para que un adolescente llegue a que su único, digamos, su único medio real de interacción amorosa, afectiva, era una inteligencia artificial, la pregunta casi de cajón que muchos nos hacemos es: ¿y dónde estaban los papás? ¿Dónde estaba su círculo seguro? ¿Dónde estaba su red de apoyo? En el otro caso, ¿por qué tenía acceso a un arma? Si nos vamos al contexto mexicano, aquí hay un enorme reto, que incluso tanto en el aspecto terapéutico como en el aspecto educacional nos enfrentamos. ¿Cómo le convencemos al adolescente que vale la pena vivir y que vale la pena vivir bien? Por ejemplo, en el aspecto docente, muchos adolescentes poco a poco pierden el interés en la escuela. ¿Por qué? Porque justamente por la modernidad, que estamos acostumbrados a una voracidad de información y una inmediatez, que pierde todo el sentido de la construcción profunda de los fenómenos. ¿Para qué me sirve estudiar 4 años para un papel que no sé si me va a servir si puedo hacer contenido en Internet, subir videos a YouTube, a TikTok, lo que sea? ¿Cómo convences al adolescente que vale la pena estudiar? En el ámbito terapéutico, ¿cómo trabajamos ante los mundos internos lastimados de los adolescentes si ellos poco a poco van perdiendo el sentido porque el sentido ya les es dictado por una inteligencia artificial? Si la felicidad, y si recuerdan el caso de Adam, él decía, me siento feliz. O sea que la felicidad ya es algo que se consume, que se compra. Y aunque no se gaste con dinero, digamos, se compra con el tiempo, alimentando un algoritmo.
¿Cómo vamos a fomentar entonces que haya un vínculo sano con los adolescentes? Partiría entonces desde un cuestionamiento de nosotros los adultos. ¿Cómo hemos tomado, en todo caso, todos estos medios digitales para que los niños y adolescentes tengan tanto acceso? Y desde nosotros, ¿cómo podemos fomentar un buen desarrollo, una buena comunicación para con ellos, dotándoles o acompañándoles en la formación de sus herramientas personales? Porque claro, es innegable que van a haber retos, como se maneja con los adolescentes y con los infantes. No les mentimos, les acompañamos a afrontar las verdades que poco a poco van a tener que afrontar. No hacemos el rol, por ejemplo, de que muchas inteligencias artificiales hacen, que es dar la razón, que es justamente al final dar lo que saben que va a promover todavía el uso de esa tecnología. Nuestra labor es cuestionar y confrontar. Cuestionar el por qué es válido, por qué no es válido, y hasta dónde el adolescente y nosotros mismos en este caminar junto con el adolescente lo podríamos estar favoreciendo con herramientas para que afronten una futura adultez. Porque casi para finalizar precisamente, el adulto es aquel que ya va a enfrentar la vida, que ya tiene las herramientas, que tiene las responsabilidades, obligaciones y demás. El niño es aquel que es vulnerable y el adolescente, inclusive, si buscan datos de qué edad abarca, se van a dar cuenta que siempre hay una discusión. Recientemente incluso habían llegado a mencionar que llegaba hasta los 24, 27 años la adolescencia. Hay autores que lo manejan a los 10, 11 años, a los 18 años, porque más bien, me parece, lo que está en tela de duda, lo que está en esta encrucijada, es la estructura del mundo interno del adolescente, no solamente por mundo interno de este responder ante las exigencias sociales, sino el cómo yo me relaciono con los demás, cómo me relaciono conmigo mismo, cómo formo una imagen de mi propio yo ante la sociedad y ante mí mismo, cómo reconozco estos valores, esto positivo y las herramientas con las cuales puedo caminar en un exterior, si no me lo cuestiono desde un principio. Ahí tal vez radica la cuestión adolescente. Y si nosotros les ayudamos, ojo, no quitarle otra herramienta, pero les ayudamos en este caminar de cuestionarse, le quitaríamos la fuerza simbólica a la inteligencia artificial, o al menos le ayudaríamos, utilizándola y dotándola de lo que debería de ser, como una herramienta más. Pues les agradezco mucho el espacio, me abro a las dudas que tengan, a los comentarios, nos queda un tiempo todavía para ahondar, quedo pendiente. Muchísimas gracias por su atención a todos. Muchísimas gracias. La verdad también es un tema bastante controversial porque sí siento que la IA está acabando ahora sí con nosotros, vaya, ¿no? Ya hasta para la edición de fotos, como ya es más fácil buscar la información, siento que sí es un tema bastante complejo hoy en sociedad. Vamos a esperar unos minutitos si tienen alguna duda. Estoy viendo que sí nos han pues mandado saludos, que por la información muy valiosa. En cuestión que nos preguntan que la inteligencia artificial también lo llevamos a la Academia Nacional de Medicina en México. Mm, no veo preguntitas. Felicidades, el excelente ponencia, muy interesante tema. No sé si usted quiere agregar algo adicional, un punto de vista, conclusión. Claro, justo retomando lo que mencionaba, es bien interesante cómo incluso por ejemplo, antes lo que nos tocó más a nuestra generación es que era Photoshop, ¿no? Que Ujú. estábamos acostumbrados a que una edición de imagen o algo, porque la imagen al final, ¿qué es una conexión con el mundo? Una imagen es el ser que mencionaba Heidegger, esta presencia de algo que sé que no soy yo y que reconozco dentro de mi mundo y lo anclo hacia mi mundo y a partir de ahí interpreto mi mundo. Lo que empezó a pasar con el famoso Photoshop, que fue que nos empezamos a cuestionar imágenes que veíamos, pero como quiera había una huella, ¿no? Había algo que decía, bueno, es que eso no es. Cuando empezó, digamos, a crecer esta parte de que mi yo se representa a través de imágenes sociales, el yo se empezó a performar. O sea, la propia fuerza yoica, la propia persona, su valía, y de hecho es otro enorme tema que es el uso de las redes sociales, pero en la modernidad poco a poco tanto se empezó a infundir el uso de redes sociales que el yo empezó a valer por el peso de los likes que empezó a ver. Por ejemplo, hay un autor que me encanta que se llama Byung-Chul Han,
que cuestiona mucho esta parte moderna del uso de las pantallas y del consumo informático, porque entonces la presencia del ser ya no radica en el compartir un espacio, radica en el aparente compartir el espacio. Entonces ya más allá de que importe que tú estuviste en un lugar, es que importa que te tomaste una foto en el lugar con tales personas. ¿Y qué ocurre entonces con la inteligencia artificial? Que ya ni siquiera tengo que estar ahí. Escribo un par de palabras, cargo unas fotos y yo ya voy a estar en cualquier lado del mundo. Me puedo transformar en cualquier parte, en cualquier persona. Me puedo poner la ropa que yo quiera, me puedo pintar el cabello, qué sé yo, puedo hacer lo que quiera con mi persona. Ahorita recordé justo, hubo un caso muy polémico hace un año, menos de un año, 6 meses, que había un influencer muy famoso, Khabib, una cosa así se llama, que fue el primero que vendió su huella digital, vendió su patrimonio digital. ¿Qué quiere decir eso? Que con inteligencia artificial a la empresa china, y China o India, no recuerdo a la que se vendió, pueden hacer contenido con su cara, con su voz, con todo, pero sin ser él. Y lo vendió por una millonada. Y la pregunta era, bueno, entonces, ¿qué es lo que vendió? Vendió su persona, vendió su imagen, y hasta dónde entonces mi yo es la imagen. Casi, bueno, una pequeña conclusión. Había o hay una serie muy buena que se llama Black Mirror, de seguro muchos la vieron. Hay un episodio en particular que se llama San Junípero, no sé si lo llegaron a ver, pero en San Junípero la trama en general es de que tú puedes cargar tu conciencia a una computadora y en la computadora, pues cuando te mueres, queda tu conciencia cargada. Y la pregunta de fondo de todo ese capítulo es, bueno, entonces, ¿qué es lo que soy yo? ¿Es mi proceso de pensamiento? ¿Es el cómo me veo? ¿Es el cómo interactúo? ¿O dónde queda mi yo? Hoy en día el problema, justo con la inteligencia artificial, no es per se la inteligencia artificial. O sea, eso yo siento que incluso es una trampa cuando reflexionamos del tema. El problema es a qué le estamos dotando la fuerza de mi propia persona. ¿Yo dónde estoy? ¿Con quién soy? ¿Para qué soy? ¿Soy para representarme? ¿Soy para cumplir un estatus social? ¿Soy para satisfacer una determinada exigencia? Y a partir de eso es por lo que uso la inteligencia artificial. Un ejemplo, tengo muchos alumnos que no usan francamente la inteligencia artificial, o sea, no la usan y me dicen, es que yo no le encuentro sentido. ¿Para qué meto aquí si tengo mi enciclopedia aquí al lado? ¿Para qué tengo que crearme una foto en tal lado si mejor viajo con mi familia y voy a tal lado? O tal vez a mostrar algo real. El problema entonces es de fondo y en un ambiente tan frágil como el adolescente, que, y cabe mencionar por qué es frágil incluso a nivel neuropsicológico, porque su lóbulo prefrontal apenas se está formando, como bien sabemos, y es una parte ejecutiva esencial para la toma de decisiones. Si los bombardeamos entonces con un medio para que ellos ya no tengan que hacer uso de esa parte prefrontal, porque algo más toma las decisiones por ellos, entonces, ¿qué estamos favoreciendo o qué se está favoreciendo ahí sí? A que no solamente se pierda o se diluye esta parte del yo, sino que la propia toma de decisiones ya cae en un algoritmo que ni ellos entienden. Hace no mucho escuchaba el caso de alguien que juraba y perjuraba que de tanto usar ChatGPT, él podía en su mente ejecutarlo y dar respuestas como el de ChatGPT. Y es como de, a ver, no es que tú des una respuesta, es que eso se le llama conciencia, se le llama reflexión. Solamente que ante la falta de identificación de esta persona pensó realmente en un delirio que el programa se había descargado en su mente. Si nosotros buscamos justamente escenarios donde podamos favorecer la construcción de una realidad en conjunto social y favoreciendo el crecimiento y estructura de la persona, ni siquiera sería necesaria la inteligencia artificial, porque yo no tendría el peso que tiene actualmente de la estructura de la propia persona. Quedo igual pendiente por si hay alguna duda, quejas, sugerencias. Sí, totalmente, estoy de acuerdo con usted. Sí, vi una preguntita que dice que cómo se puede ayudar a un adolescente para no estar mucho tiempo en el teléfono con terapias. O sea, de darle terapia, bueno, me imagino que la pregunta es cómo dentro de la terapia se le puede ir a ayudar al adolescente a no estar tanto tiempo en el teléfono. Me imagino que Ujú. por ahí va la pregunta. Sí, yo creo que sí. Sí, justamente es el preguntarnos qué pasa en su entorno social para que tenga que hacer uso del celular. El celular, que repito, ya es un objeto que casi es inherente a la persona,
que es necesario para nuestros trabajos y demás, pero el adolescente, ¿cuál es el significado, el simbolismo que le está dando? ¿Le da ese peso social porque no ha podido construir un entorno social? ¿Le da ese peso porque se siente solo si no usa el celular? ¿Le da ese peso porque es incapaz tal vez de hacer algunas tareas si no tiene el celular a la mano? Entonces, primero sería cuestionar u observar qué es lo que ese adolescente o cuál es el peso simbólico del celular, por ejemplo. Si es, bueno, es que hablo con mis amigos por todo el tiempo a través de WhatsApp, juego con ellos a través de X plataforma, bla, bla, bla. Bueno, ¿cómo le puedo entonces ofrecer una alternativa? Que eso es algo muy importante, no es el quitar nada más, porque es algo muy común, ¿no? Ok, ya vimos que los celulares no son nada favorables para infancias, no son nada recomendables para adolescentes, tampoco se trata de nada más quitárselos, ¿no? ¿Qué les podemos ofrecer a cambio? ¿Para qué? Un ejemplo, si tenemos, que me encanta usar esa metáfora, si tenemos un vaso con aceite y agua, ¿cómo le quitamos todo el aceite? Si lo vaciamos, no me va a quedar vacío mi vaso. Pero ¿qué tal? Y le empiezo a echar agua, 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 hasta que el aceite se va. Entonces, ¿con qué alternativas puedo darle al adolescente para que llegue el punto en el que ya ni siquiera sea necesario usar el celular? Porque justamente ya tiene más, un entorno más nutrido y le quitó el peso simbólico al celular. Totalmente. Por último, aquí tenemos que qué les recomienda hacer en las aulas con los adolescentes para validar la presencia en el poder de de esa presencia, de esa confianza que han perdido que los empuja a platicar con ella. Justo, y es una excelentísima pregunta. ¿Por qué? Para empezar, ¿cuál es el problema de la IA? Que está todo el tiempo accesible. Antes, hay muchos estudios, de hecho, que hablan desde que empezara el uso más matizado de tecnologías, antes debía de haber un tiempo de espera para hablar con alguien. O sea, a muchos de nosotros nos tocó cuando para poder mandar un correo electrónico era tener que ir al ciber o con tu computadora mandabas el correo y te esperabas a que te contestaran. O llamabas por teléfono y casi que de rápido porque era muy caro hablar. Con los adolescentes no todo el tiempo tienen acceso a eso. Entonces, en las aulas es cuestionarnos y comparto mucho este cuestionamiento porque es una construcción constante. Por ejemplo, algo a lo personal que me ha servido a nivel de aula, fomentar trabajos en equipo. Porque una inteligencia artificial, ¿qué es? Algo de uno a uno. Y entre comillas uno a uno, porque no hay un uno. Es el fantasma del uno. Cuando uno favorece un trabajo en equipo, ¿qué es? El compartir ideas. Por ejemplo, también que ayuda muchísimo fomentar que hayan debates, que se atrevan sobre todo a ahondar en sus propias ideas, porque algo curiosamente como un efecto secundario del uso de inteligencias artificiales es que hay casi una certeza en la respuesta. ¿Y que implícitamente qué dice esto? Mi pensamiento entonces fue inválido, porque esto es lo válido. Y es enseñarle al adolescente que es completamente, así, atreverse a fallar, atreverse a que diga sus ideas aunque suene burdo, por ejemplo, el que dibujen, el que escriban, el que narren, es el crear cualquier arte. ¿Por qué? Ojo, esto es a nivel de aula. Porque a nivel de aula, ¿qué les permite esto? Explorar en sus propias ideas, el cómo ellos pueden exteriorizar aquello que está en su pensamiento, sin tener que hacer uso de una estructura artificial, sino que poco a poco tengan que hacer uso de una estructura interna. Los griegos manejaban un trivium de conocimiento fabuloso, que era gramática, lógica y retórica. La gramática como esta arte de leer la realidad, de leer todo aquello que me rodea, para darle una estructura a través de la lógica y actuarlo a través de la retórica. Es el problema aquí, si yo le quito, le doto de este simbolismo, de al menos estas primeras dos, a una inteligencia artificial, la retórica no parte de una lógica, parte de una repetición. ¿Cómo le quitamos el esfuerzo de la repetición y cómo hacemos que el adolescente vuelva a apoderarse de esa lógica, dándole la oportunidad de fallar? Entre comillas, fallar es más bien de aprender. ¿Qué dibujo? Porque siempre te van a decir eso. Es que dibujo feo, maestro. No pasa nada. Todos dibujamos feo. Es que no sé escribir, todos sabemos escribir, todos sabemos hacer un poema. No se trata de una calificación estética, de que sea una clase de arte. Se trata de que exploren su creatividad, de que exploren su propio yo y saber cómo se relaciona consigo mismo y con los demás.
Entonces, en pocas palabras, favorecer espacios donde precisamente pueda compartir y construir junto con otros, junto con otros, y después que esa imagen de los otros sea lo que acompaña al adolescente en una construcción individual. Totalmente. Igual veo pues que muchos comparten su punto de vista. Igual para quienes desean y quieran buscar al psicólogo Andrés Navarro, dejamos sus redes sociales. Igual también pueden buscarme a mí directamente y yo les comparto su número de celular. Agradecemos pues al psicólogo Andrés por compartirnos este importante tema con todos nosotros. No sé si usted guste agregar algo más. Agradecer profundamente el espacio, agradecer que nuevamente me invitaron y justamente van rápidamente es, pongan la atención a los adolescentes, pongan atención precisamente de estas huellas que pueden ir dejando, si dejan de hacer cosas, si empiezan a hacer cosas nuevas, si incluso su lenguaje comienza a cambiar, si pierden interés, si empiezan a tener más interés. Hay que poner muchísima atención precisamente para tener herramientas para acompañarlos. Cada caso es particular, recuerden esto, cada caso es único. Hay variables que podemos compartir en muchos casos, sí, pero cada caso merece escucharlo a nivel individual porque todos los adolescentes valen la pena esa individualidad y vale la pena ese esfuerzo. Pues, sería eso. Muchas Muchas gracias. 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 Pues nada, con esto damos por concluido nuestro webinario del día de hoy. Agradecemos al psicólogo Andrés Felipe Navarro Rolón por su participación y por compartir con nosotros su experiencia en este tema. Asimismo, agradecemos a todos ustedes por acompañarnos, por su tiempo y por su activa participación a través del chat. Para quienes desean conocer más de AMSA y del psicólogo Andrés Felipe, les compartimos sus redes sociales. Su constancia de asistencia la pueden descargar en el link que se les compartió en el chat. Este y otros webinarios de Medical Expo pueden encontrarlos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias nuevamente, gracias por compartirnos este tema. Espero y tenerlos nuevamente con nosotros. Con muchísimo gusto. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Webinarios Medical Expo, en donde los mejores profesionales de la salud se reúnen para compartir lo último en innovación y tecnología médica. Sumérgete en conferencias diseñadas para brindarte el conocimiento especializado más actualizado sobre dispositivos y avances médicos. Nuestros webinarios son un punto de reunión intelectual en el que los expertos líderes de la industria de la salud te guiarán a través de los principales temas y desarrollos del sector de los dispositivos médicos. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas ninguno de nuestros webinarios en donde podrás mantenerte actualizado con información de primera mano, sobre todo los ámbitos más relevantes de la salud. Medical Expo, donde la innovación médica se reúne.